Buenas tardes, junto a mis compañeros Catalina Enríquez, Alonso Díaz y Alonso Sangüesa, les vamos a estar presentando nuestro reportaje acerca del calentamiento global llamado Todos somos responsables. Introduciéndonos en el tema, la problemática de los humanos ha aumentado de manera considerativa. Esto se puede observar en la gran preocupación sobre el daño climático ambiental. Cuando hablamos de las problemáticas relacionadas al clima hay una gran investigación y discusión, las cuales han dado que hablar y nos da un concepto que queremos abordar, el calentamiento global. En primer lugar, debemos identificar qué es el calentamiento global. El calentamiento global consiste en una serie de problemas medioambientales por la contaminación causada por los seres humanos en espacios naturales no intervenidos. Se cree que las industrias son los que más causan esta contaminación y daño al medio ambiente, y según estudios, si este daño continúa progresivamente, tendríamos consecuencias muy graves. Y con esto vamos a empezar las entrevistas. Inspectora Tía Romina, ¿qué opina del calentamiento global y por qué? Bueno, el calentamiento global es un tema totalmente que nos compete a todos como seres humanos y realmente estamos en crisis en torno a lo que estamos haciendo con el planeta, considerando que el modelo económico está desabasteciendo, aniquilando todos los recursos, vamos en vía a la destrucción. Ya. ¿Cómo cree que se sigue produciendo el calentamiento global? Creo que todos somos responsables de ello, en la enajenación absoluta de nuestras acciones como seres humanos. ¿Cómo cree que podríamos controlar el calentamiento global hoy en día? Siendo personas más conscientes de nuestros accionarios, de nuestras formas de vida, de lo que utilizamos, dónde va a parar. Y eso tiene que ver a nivel como de planeta, de ser conscientes de lo que conlleva, como el sistema en el cual estamos viviendo está aniquilando. Nosotros somos cómplices de todo eso. Ya. ¿Usted hace algo para evitar el calentamiento global? Si no es así, ¿qué le gustaría hacer para evitarlo? O sea, trato de ser consciente en la pequeña medida que puedo hacerlo. Por ejemplo, en el agua, tratar de no utilizar tanta agua, el tema de los aceites, los trato de juntar y buscar un punto de reciclaje, el cartón, el plástico, el vidrio. En la medida que puedo ir utilizando, no deje de consumir varias cosas por lo mismo, las bebidas por el tema del plástico, junto a las tapitas, más o menos eso en pequeña escala de lo que se debería hacer. ¿Usted cree que las medidas para controlar el calentamiento global son las más eficientes, por ejemplo, los basureros reciclables? No, es que como el modelo económico está inmerso en ese sistema que enajena lo que conlleva el tema del calentamiento global en una pincelada de lo que se debería hacer, porque creo que tendríamos que tener otro modelo económico. Otro modelo económico, porque el modelo económico es netamente aniquilar los recursos naturales a cambio del dinero, pero después cuando ya talen todos los árboles, no tengamos nada, no vamos a poder comer dinero. Eso. Ya, muchas gracias por nuestra entrevista. De nada. En las entrevistas tenemos a nuestra profesora jefe, de la profe Angélica. ¿Cómo se encuentra? Bien. Ok, empezando con la primera pregunta, ¿qué opina del calentamiento global y por qué? Como las razones del calentamiento tiene que ver con el uso que se hace de la naturaleza, que responde a una sobreexplotación. Y eso que hay personas que dicen que el calentamiento global no existe, me parece que están como al nivel de ignorancia de los que creen que todavía la Tierra es plana. Porque es evidente la catástrofe natural que está ocurriendo en nuestro mundo en realidad. Y se ve principalmente en los congelamientos de los hielos milenarios que hay. ¿Quién cree que es el principal responsable del calentamiento global? El hombre, el ser humano y el sistema económico que existe, porque hay un afán de, la sobrepoblación influye mucho en la temática de invadir espacios que no correspondan y de ir más allá de lo que la naturaleza puede otorgar, como hay una cantidad de seres humanos, como estamos sobrepoblados, entonces igual hay que alimentarse y esa alimentación y sobrealimentación hace que tengamos acciones contrarias a la naturaleza. ¿Cómo cree que podríamos controlar el calentamiento global actualmente? No, los científicos dicen que es irreversible el tema. Llegamos a un punto que ya no se revierte. Que habría que cambiar el sistema económico. Porque eso de que nosotros no hacemos bolsitas en los supermercados es una cosa ridícula. ¿Usted hace un aporte para apoyar esto de controlar el calentamiento global? Sí, en relación a reciclar la basura, la botella, aparte que vivo en departamento, es mucho más simple porque ahí están los espacios destinados para las botellas, los cartones, las latas, botellas de vidrio, botellas plásticas. Pero no sé si eso tiene que ver con el calentamiento global, tiene que ver más con buenos hábitos en realidad, como
Porque la verdad es que lo que podría influir en el tema del calentamiento global es el consumo de la carne. Eso sí, porque la ganadería es uno de los factores que hace que nuestra tierra se desequilibre, producto de todo el proceso que los animales hacen. Entiendo. Continuando, ¿usted cree que las medidas que se toman actualmente para controlar el calentamiento global son las necesarias y las justas o cree que se debería aplicar alguna otra medida? O sea, yo no creo que sean como las que necesitamos, porque lo que necesitamos atenta contra el sistema económico y eso implica atentar contra los grandes empresarios. Uno tiene que pensar que, por ejemplo, la agronomía. Si pudiésemos manipular el consumo de carne a nivel mundial, igual podría ser un cambio real, pero atentar contra empresas de agronomía es como, no sé, pues como estos gánster italianos, así como son de ese nivel lo que hay que hacer. Entonces, me parece que hay preocupación en los países o en nuestro país, pero no hay ocupación, no nos ocupamos realmente de la situación, porque depende de, como se dice así popularmente, de los peces gordos estos, o sea, de los grandes empresarios, de los dueños. En la entrevista tenemos a nuestro profesor de taller de lenguaje. Empezando con las preguntas, ¿qué opina usted del calentamiento global y por qué lo piensa? Mira, yo creo que el problema del calentamiento global es un problema real, que lo vivimos todos los veranos y todos los inviernos. Recordar que el hecho de que estamos viviendo estaciones así como corridas, el invierno es más largo, o empieza en mayo o en abril, o los veranos que son calurosos, esos son síntomas del calentamiento global. Es decir, más que síntomas son las consecuencias del calentamiento global. Ok. ¿Quién cree que es el responsable del calentamiento global actualmente? Indudablemente son las empresas que hoy día están dejando el desastre y colapsando el planeta. Las empresas que extraen productos naturales y dejan desiertos los bosques, son las empresas del capital. Ellos son los responsables, no son los seres humanos en general. Son individuos que por el afán de ganancia y riqueza no quieren compartir. ¿Cómo cree que se podría seguir controlando el calentamiento global actualmente? Nosotros primero como personas de lugar, como ciudadanos a pie, como jóvenes y como viejos deberíamos tomar medidas drásticas de parar esto con cuestiones simples que hoy día se están promoviendo pero que son insuficientes, como por ejemplo el tema de ser más limpios en nuestro entorno, pero también al mismo tiempo denunciar lo que está ocurriendo con las empresas, con las forestales, con las mineras que están depredando la tierra, los recursos naturales. ¿Usted hace algo para construir el calentamiento global? Apoyo todas las medidas que vayan a favor de justamente de prever eso. Por ejemplo, creo que faltan más acciones de los ciudadanos, especialmente en el campo y en algunas zonas del norte, para tomar medidas más drásticas respecto a frenar este tipo de cosas. Pero yo apoyo eso, trato de aportar con mi grano de arena, pero todo lo que estamos haciendo con ha sido inmensamente insuficiente. ¿Y cree que las medidas que se toman actualmente son las más óptimas para controlar el calentamiento? No son óptimas, no son suficientes, creo que tienen mucho miedo de estas empresas, especialmente este tipo de gobiernos que hoy día rigen en Latinoamérica, son fundamentalmente, son gobiernos timoratos que no hacen lo que deberían hacer, es decir, sacar a esas empresas que están depredando nuestro planeta. Ya, muchas gracias. Sí. En nuestra siguiente entrevista entrevistaremos a nuestro auxiliar, don José Luis. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Comenzando con la primera pregunta, ¿qué opina del calentamiento global y por qué opina de esa manera? Considero que es una gran pena porque se habló desde hace mucho tiempo que había que prevenir el calentamiento global y ahora ya se puede dar mano y solo estamos recibiendo las consecuencias de nuestro mal cuidado del planeta. ¿Quién cree que es el principal responsable del calentamiento global? El ser humano, nosotros. ¿Cómo cree que podríamos nosotros como sociedad controlar el calentamiento global en la actualidad? La verdad lo desconozco porque así como está el cambio climático, veo difícil que podamos revertir la situación que se da hoy en día. ¿Cree usted hace algo así como un aporte para intentar controlar el calentamiento global? Yo como persona no sé lo que hago en realidad como para evitar el calentamiento global, pero me preocupo de que mis hijos y quien habla tengamos un cuidado con el medio ambiente, seamos amigables. Y por último, ¿usted cree que las medidas que se toman actualmente para intentar controlar el calentamiento global son las más aptas? Si hubiera sido 10 años atrás, sí. Hoy en día, a la fecha, ya es tarde. Eso sería todo. Muchas gracias. Con la entrevista vamos a entrevistar a este niño vacío. ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Y qué opinas del calentamiento global? ¿Por qué opinas así? Opino que deberíamos cuidar mejor el planeta, ya que el calentamiento global va a seguir avanzando gracias por nuestra culpa. Y opino así porque es importante nosotros. Ok. ¿Cómo crees que se sigue produciendo el calentamiento global? Más que nada por la contaminación y la grandes empresas, por el humo y todo eso. Ok. ¿Cómo crees que podríamos controlar el calentamiento global? Reduciendo, o sea, aumentando el reciclaje y esa forma que ayudan a... Okay. ¿Hace algo para evitar el calentamiento? Sí, reciclar. Por ejemplo, no sé, hay ciertos que están los botes de basura, esos que son para cada cosa. Uno, digamos. Ok. ¿Y crees que podríamos
¿Crees que las medidas para controlar el calentamiento global son las más eficientes? Por ejemplo, los mismos basureros que Actualmente son pocas. Deberían haber bueno, más basureros, pero también, como le decía, lo de la empresa, que controlen más ese tema. Ok, muchas gracias. Siguiendo con la... Bueno, tras el proceso de entrevistas, podemos concluir que para la pregunta 1, o sea, ¿qué opinas del calentamiento global? El 100%, o sea, todos los entrevistados pueden decir que el calentamiento global es algo muy importante y que debería competirle a todos. Para la segunda pregunta, ¿quién es el causante del calentamiento global? El 60% cree que son los humanos de por sí y el 40% las grandes empresas. Con respecto a la pregunta 3, que menciona si crees que hay alguna manera para revertir el calentamiento global, el 60% de los entrevistados menciona que existen maneras como aumentar el reciclaje, entre otras, mientras que el 40% dice que es algo imposible que cambie el calentamiento global, o sea, que no hay maneras para poder revertir. La pregunta número 5 nos dice que si tú crees que los métodos existentes para revertir el calentamiento global son eficaces. La respuesta de la totalidad de los entrevistados dice que no, que los métodos que ya existen no son efectivos, porque por algo sigue el calentamiento global hoy en día. En conclusión, nos dimos cuenta de la responsabilidad e importancia del ser humano con relación al calentamiento global. Sin embargo, según la mayoría de los entrevistados, el verdadero responsable del calentamiento global son las grandes industrias que se aprovechan del medio ambiente y destruyen este mismo. Asimismo, compartimos la opinión de nuestro auxiliar José Luis, en el que se infiere de que el calentamiento global seguirá afectando y ya es muy tarde como sociedad para controlarlo. A su vez, también compartimos la opinión de nuestra profesora Angélica, en la que dice: los peces gordos, o sea, los grandes empresarios, son los que más han contaminado el medio ambiente y no se detendrán y seguirán contaminando hasta empeorar el planeta. Nosotros como grupo creemos que el calentamiento global va a traer grandes consecuencias a corto plazo, si todo continúa igual como está. Asimismo, las personas no tienen consideración y no le toman la importancia a este tema. Agradecemos a nuestros entrevistados gracias a sus opiniones y sus críticas y por darse la paciencia y el tiempo al ser entrevistados. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado nuestro reportaje.